Doctor de esta prestigiosa universidad, tenga usted un cordial saludo. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de un tema muy importante, ya que tiene que ver con el origen y el nacimiento y además el fundamento de las normas. Bien, entonces, el día de hoy hablaremos acerca de los principios generales del derecho. A continuación, le daré la palabra a mi siguiente compañera. Buen día, doctor Jorge Cabrejos Mejía. Soy Melanie Huarcaya Colque y me presento ante usted para exponer sobre la definición de los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Principios, según el diccionario de la Real Academia Española, está definido como base, razón fundamental sobre la cual se procede de escurrimientos en cualquier materia. Cuando hablamos en principios generales del derecho, se hace referencia a proposiciones abstractas y universales que dan razón, sustentan o fundamentan al sistema jurídico. También se les define como las ideas cardinales del derecho que constituyen su origen o fundamento y que están dotadas de alto grado de generalidad. Son premisas éticas, criterios fundamentales dentro de la estructura normativa. Una característica peculiar es que no necesariamente están positivizados, es decir, los principios generales del derecho pueden no estar escritos en ningún enunciado normativo dentro del ordenamiento jerarquizado. Ello rompe de alguna manera con el sistema normativo que tenemos. Es eminentemente escrito y cuya fuente de derecho más importante es la legislación. Sin embargo, los principios generales del derecho son utilizados cuando no basta el derecho positivo existente. La función de los principios generales se desprende de lo dicho. En primer lugar, cumplen una función accesoria. Actúan como normas supletorias cuando el derecho vigente no nos da un caso concreto. Y segundo, es el caso que estos principios sí estén reconocidos en el ordenamiento jurídico, entonces constituyen normas superiores, ya que estos están incluidos en la Constitución o en los títulos preliminares de los códigos normativos. Como los principios del derecho no necesariamente están positivizados, pueden ser enunciados de diversas formas. Una de ellas es en el uso de apotegmas, que son los refranes jurídicos muy comunes entre abogados, como por ejemplo, todo lo que no está prohibido está permitido. Nadie puede enriquecerse sin causa justa, nadie puede sacar provecho de su propio delito. Quien alega, prueba, quien puede lo más, puede lo menos. Nadie puede dar lo que no tiene, entre otros. Por otro lado, tenemos los principios generales de una rama del derecho, es decir, derecho civil, derecho penal, etc. Un ejemplo en el derecho civil sería el principio pacta sunt servanda. ¿Qué significa? El pacto es de obligatorio cumplimiento entre las partes. En el derecho penal, nollum crimen, nollum poena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin que previamente exista una ley. También se encuentra el principio in dubio pro reo, es decir, toda duda debe cese de favorecer al imputado, entre otros principios lógicos técnicos que responden a una rama del derecho en específico. Estos actúan de una manera sistematizadora y armónica, con los fines que cada rama del derecho pretende alcanzar. Por ejemplo, en el derecho civil se fundamenta en la igualdad entre las partes, y en el derecho penal en brindarle garantías al imputado. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Brian Cortés Furtó y en esta ocasión le voy a exponer sobre la naturaleza y fundamentos de los derechos generales, de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho están presentes en nuestro sistema jurídico como lo conocemos. Son vitales para la creación de nuevas leyes y, en complemento con el derecho positivo, su contraparte, están presentes en el pasado, sirviendo como fundamento
nuestro futuro con su naturaleza llena de valores que busca una mejor sociedad. Los principios generales de derecho no fueron recibidos siempre de buena manera, como norma que regula el comportamiento humano. Como dice su nombre, es un principio general que deberíamos cumplirlo todos para coexistir en una sociedad de forma armoniosa. Es importante recalcar el distanciamiento y conflicto con el derecho positivo. Son como el agua y el aceite. Con la naturaleza de los principios generales del derecho, el derecho positivo es la ley escrita, todo lo que está escrito, mientras que los principios generales del derecho, se podría decir que son todo lo que intuyo debe ser lo correcto, pero no está precisamente escrito. Los principios existen por y para la sociedad, pues los primeros surgieron para darle forma de cómo deben ser las cosas y los más recientes surgen para preservar la paz en nuestros tiempos. Eh, Evitar que nuestra propia sociedad se autodestruya en el caos y depende de nosotros restarle o sumarle la importancia que se merece. Ahora, con esto no quiero decir que el derecho positivo sea lo más cruel del mundo, pues es necesario que exista un balance y con el derecho positivo, con su carácter objetivo, en combinación con el carácter subjetivo del derecho de los principios generales, se busca una mejora en las personas. Los principios buscan generar valores en las personas, formar un ciudadano virtuoso que entienda que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro y sea empático y sobre todo que sea justo. La naturaleza de los principios generales del derecho nos dice que hay situaciones que requieren la intervención de ambos en la sociedad, tanto como el derecho positivo como los principios generales del derecho. Por ejemplo, para formar un texto normativo, es importante la coexistencia de esto de la ley escrita como un poco de la cruda realidad de nuestra sociedad. Que aunque quisiéramos que fuera de otra manera, mientras más avanzamos como civilización, más retrocedemos en valores como personas. Y es que cada vez se respeta menos el uso de los principios. Y es porque la gente, cuando no ve una penalización, cree que está permitido, incluso si eso vulnera la integridad de su prójimo. Fundamento de los principios generales del derecho. A la hora de hablar de fundamentos, pensamos que es la base de algo. ¿Y de qué podría ser los principios generales del derecho una base? Pues es simple, de las normas. En conjunto con el derecho positivo, se unen para formar normas que guían a nuestra sociedad para que tengamos un mejor futuro y de esa manera los valores se inculquen de mejor manera en nuestro día a día. A la hora de fundamentar una norma, se debe mostrar cierta frescura, una importante labor de interpretación que será vital a la hora de combinar con el derecho positivo. Los principios generales del derecho podemos decir que así se vuelven una fuente importante del derecho, junto con la costumbre y las leyes. Son necesarias en nuestro derecho y merecen la importancia debida. La terminología de principio da pie a entender que es el comienzo de algo de lo que hablamos, y en nuestra sociedad actual podemos decir que junto con la costumbre son la causa de muchas leyes que tenemos en día tanto en nuestra sociedad como en muchas otras del mundo. Eso logra con un carácter universal de la coexistencia de nuestra sociedad con otras del mundo, por ejemplo con las europeas, y aunque no tengamos nada en común, el hecho de que respetemos los principios hace que podamos entendernos. Volviendo al derecho positivo, sabemos que tiene un carácter objetivo, por ende podemos decir que su razonamiento es frío, como un robot, y es necesario de los principios para darle un balance, además de tener un fundamento válido para intervenir en nuestra sociedad. Un propósito que muchas veces le otorgan los principios generales del derecho. En otras palabras, los principios le dan un fundamento, una gran parte al derecho positivo, como lo conocemos, y seguirá ayudando a crear nuevas leyes para que los principios sigan existiendo, pues ellos son atemporales, y mientras nuestra sociedad siga cambiando, los principios tratarán de llevarla por el buen camino. En conclusión, estoy seguro que los principios generales de derecho son necesarios en general, pues están presentes en tantos ámbitos como ayudar a la formación de la sociedad, a trabajar en la moral del hombre,
y velar por un futuro mejor para nosotros, menospreciado pero necesario. La hipocresía del sistema legal no le hace justicia que merecen los principios, que fundamentan las normas con las que se rige nuestra sociedad. Su naturaleza universal hace posible la convivencia con otras sociedades tan distintas a las nuestras. Espero que algún día el Perú reconozca esta gran fuente del derecho tan importante como lo es el derecho positivo. Gracias. Mi nombre es Leslie Yarumi Quispe Mendoza y el día de hoy voy a explicar acerca de los antecedentes históricos de los principios generales del derecho. Bien, en la Edad Antigua, en Grecia, se admitió los principios generales del derecho junto a la ley tipificada, quiere decir a la ley escrita, a la ley positivizada de una ley no escrita. Aquí nos referimos entonces a los principios generales del derecho. Y estas, los principios generales del derecho, quiero decir, derivan de la misma naturaleza y de las condiciones religiosas y morales, ya que los principios generales del derecho se originan de eso, de la moral, ¿no? De lo correcto, de lo bueno, de lo ético. Entonces, en ausencia de la ley expresa, o sea, de la ley escrita o positivizada, podía resolverse según la tria juris praecepte, que quiere decir que son las tres precepciones del derecho. Honeste vivere, que quiere decir ser honesto, se orienta a la honestidad, ser un hombre de bien. Por otro lado tenemos el alterum no laedere, que quiere decir ser un buen ciudadano, de no ser esos ciudadanos que van por la vida, ¿no? Hiriendo o dañando a los demás, ya sea en sus bienes, ya sea en su cuerpo, en su persona o en su reputación. Por otro lado tenemos el sui qui tribuere, que quiere decir ser un buen magistrado. Las reglas que debe seguir un buen magistrado para la administración de sus funciones. El conocimiento que debe tener el magistrado para saber que todas las personas son iguales ante la ley. Edad Media, en la cavilación filosófica y jurídica, quiero decir, en el pensamiento filosófico y jurídico de aquel entonces, se permitió con carácter general la idea de un jus naturalismo, un derecho natural, que se consagraba por la escolástica. La escolástica era aquella creencia en el dominio de la fe y el clero. Entonces, el derecho natural fue acogido en el terreno jurídico de los canonistas. Por otro lado, existieron muchos pensadores que se ocuparon del tema. Entre ellos sobresale pues Santo Tomás de Aquino, como apreciamos en la imagen, quien no denominó en los principios generales del derecho propiamente como tal, ¿no? Principios generales del derecho, sino como principios universales del derecho. Edad moderna. Empieza con la toma de Constantinopla, que antiguamente era denominado Bizancio y actualmente lo conocemos como Estambul. Entonces, en ese momento fue pues, tomada por parte de los turcos. En los siglos XVI y XVII se reconstruye la doctrina escolástica y se modera la creencia cristiana medieval. Esta escuela española tenía como principal característica la fidelidad al dogma. Además, los máximos representantes son Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Domingo Bañez. Francisco de Vitoria era un dominico y seguidor de Tomás de Aquino, quien nombré anteriormente. Domingo de Soto fue el discípulo de Santo Tomás de Aquino y Domingo Bañez fue un jesuita, pero ojo, no solamente un jesuita, también fue el más importante metafísico jus naturalista. Soy Eva Rosa Avilés Cueva. Continuando con la exposición, hablaremos de la característica de los principios generales del derecho. Antes de entrar a fondo en este tema, quiero enfocarme un poco en que las características de los principios generales no pueden pasar por alto antes de decir que este tema, para muchos juristas, en sus libros lo enumeran en un número mínimo, no profundizan en el tema, ya que existen diversos puntos de vista entre varios juristas donde entran en la contradicción, ¿no? Lo cual llega a una
a una discusión profunda, ¿no?, del tema, y se prefiere evitar entrar en contradicciones con otros juristas, ¿no? Pero para nosotros que somos estudiantes de derecho, todos estos temas nos compete investigar y llama mucho nuestra atención. Es por eso que estamos haciendo este trabajo monográfico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el mundo ha cambiado, se ha globalizado, hay una tremenda tecnología, ¿no? Y también ha revolucionado el derecho. Es imposible evitar estos temas. Dentro de ellos se encuentran las características principales generales del derecho. Entonces, una de ellas, bueno, enumerándolas, tenemos el contenido axiológico, la generalidad y ausencia de congresión, la supletoriedad ante la ley, universalidad y fundamentalidad. Pasaremos a hablar lo que es el contenido axiológico. Para mí, es uno de los temas más importantes, ya que nombra el contenido ético y de valor, y preguntarnos cómo los dos tienen que ir de la mano, siendo un tema de discusión, ¿no? Pero debemos profundizar y entender antes de entrar a la ética y valor, debemos profundizar en saber qué es axiología, porque todos estos están vinculados, ¿no? La axiología, ética y valor. Por lo tanto, etimológicamente, la axiología viene del griego axio, que significa valioso, y logía, que significa conocimiento, ¿no? Desde tiempos muy antiguos, la axiología se dirige a valores enfocados al bien y al mal, pero separados, ¿no? Derivando así el caso del ser positivo o del ser negativo, desde la perspectiva jurídica, ¿no?, hasta llegar a la axiología. Siempre deben tener un contenido ético y de valor. Un principio sin contenido ético no es principio. Los principios siempre encarnan determinados deberes o derechos, ¿no? El subjetivismo axiológico, según Ortega y Gasset, resume: las cosas no son por sí solas valiosas. Todo valor se origina en una valorización previa. En este hecho podemos ejemplificar un valor positivo y un valor negativo, donde el primero se refiere a algo agradable, ¿no? Y el segundo a algo no agradable que produce enojo, ¿no? A veces nosotros valoramos algo que creemos que es justo, pero en realidad es injusto, ¿no? Pero también pueden presentarse como un tema de valor neutro, ¿no? O sea, es un tema muy profundo, ¿no? Al momento de valorar un hecho o algo nos parece algo bueno, pero nos damos cuenta que por la bondad lo ponemos al objeto con nuestro sentimiento de agrado, ¿no? Les puse un link, bueno, puse un link donde se trata de un tema, ¿no? De la ética. La sentencia que se da en la cuarta sala civil de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Que se habla, ¿no?, que se declara improcedente la demanda de autos. ¿A qué se refiere esto? Es un recurso de agravio constitucional, ¿no?, interpuesto por una persona, Periquitos Papalotes, digamos, ¿no?, contra la sentencia del tribunal, ¿no?, de la cuarta sala, que declara improcedente. ¿Qué es lo que pasa con él, no? Esta persona había estado trabajando 20 años, pero deciden despedirlo, ¿no? Y al momento de despedirlo sale una ley, una resolución 41-21-5, donde dice de que no se le está reconociendo dos años. Entonces, por lo cual no cumple los 20 años y no se le va a dar su jubilación. Entonces, esta persona apela a esto y finalmente, felizmente, el tribunal accede, ¿no? Lo declara, ¿no? Lo declara no inconstitucional y, bueno, prevalece más la validez, ¿no? Entonces, en este caso, la persona gana y cobra su jubilación como es debida. Tenemos después la generalidad y ausencia de congresión. ¿De qué trata esto? Se da mediante expresiones no escritas, ¿no?, muy diferentes a la ley. Los principios se van a presentar más allá de la igualdad. Manera para entender mejor la ley. Alberga decretos, leyes, resoluciones,
actos administrativos. Debemos tener en cuenta que la ley es una fuente de derecho, es la más importante. Las leyes están saturadas siempre a tensiones, a contradicciones, ¿no? Presentamos un recurso de agravio constitucional también, ¿no? Donde interponen un habeas corpus contra el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Del gerente de Arequipa, el administrador del Centro de Apoyo Alimentario, ¿no? El procurador público encargado de los asuntos judiciales de gobierno regional, al presidente al presidente del directorio de la beneficencia pública, ¿no? ¿Qué solicita? Solicita que los demandados cumplan con permitir el centro de apoyo nutricional, sí, y que nutricional de Arequipa, que se siga funcionando sin ninguna interrupción con todo su personal, su puesto de maquinaria, sus utensilios. Bueno, pasaremos después, el link les voy a compartir luego para que ustedes lean toda la sentencia. Es un caso muy bonito. Me gustaría exponerlo a fondo, pero solo tengo pocos minutos para exponer. Luego, seguidamente, tenemos otra característica, es la supletoriedad ante la ley. ¿De qué trata acá? De que en caso de existir una ausencia de definición de la norma, el principio general sustituye por conflicto de las normas. Desde el punto de vista de la normalidad, el derecho positivo es la base. Y si me voy a un principio filosófico, pero esto no me hará perder la originalidad. A su vez, en cuanto uno acude a otra ley con el objetivo de deducir, interpretar y subsanar siempre que no complete la norma regulada. Esto se basará en las leyes de contenidos especializados con los de contenido general. Esto nos dicen Antola en los principios generales del derecho. Bueno, después quiero hacerles un análisis que tenemos en el Código Civil, en el artículo 9, la aplicación supletoria del Código Civil. Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente en relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con naturaleza. Las normas serán aplicadas siempre que éstas no se contrapongan con su naturaleza. Son independientes de las normas concretas, positivas. Para ahondar más en el tema al hablar de ellas, hablamos de un derecho positivo, ¿no? El cual se encarga de poner normas jurídicas entabladas de la mano del hombre como códigos viables y el transporte de reglamentos mercantiles, paquetes de nacimiento, matrimonios, ¿no? Luego tenemos la universalidad. La universalidad significa, es aplicada para todo el sector, para toda la comunidad, para todos nosotros, ¿no? Para toda la sociedad. Es una universalidad jurídica, ¿no? Sería en todo caso el patrimonio. La universalidad opera en diversos espacios, tiempos y su validez es común a los pueblos. Dos pueden ser los fundamentos de su alcance universal. El primero es, existen principios que podríamos calificar de contenidos a la naturaleza humana, o que también son conocidos como principios de derecho natural. Y el otro de los fundamentos son una serie de principios formados por disposiciones legales expresas o resultantes de la unidad de legislación nacional. Vayamos al libro de derechos reales en el Código Civil y hablemos de la universalidad jurídica. Un ejemplo de ello sería una parcela, una casa, cabezas de ganado, mientras la universalidad de hechos serían mis pantuflas, mi ropa, el espejo. Creo que les quedó claro el ejemplo. Luego tenemos otro, la fundamentalidad. ¿De qué se basa la fundamentalidad? Es la raíz del derecho, el combustible del derecho, su nexo. Sin este, los ordenamientos legales no existirían, ya que éstas se integran, se armonizan y para hacer de derecho convincente y fluido.
En los derechos fundamentales se encuentra la variedad de los conceptos. Estos son fundamentales en la conversión de los derechos humanos. Estos no se ligan a ningún tipo de nacionalidad, solo se enfocan al ser humano, no importando raza, color e idioma, para así garantizar la condición de la persona. En nuestra Constitución están determinados por el constituyente, seguido por los principios de derechos, como también un capítulo especial de los derechos a los niños. Existen otros derechos como los derechos fundamentales, como la protección de los derechos humanos, y estos se vinculan a la Constitución, se integran para darle el valor superior. En el Código Civil, en el libro 1, encontramos los derechos de la persona. En su título 1, principio de la persona en el artículo 1, sujetos de derecho. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Y para darle mayor énfasis, tenemos nuestra Constitución en el artículo 1, que habla de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bueno, eso sería todo. Paso a que mi compañera continúe con la exposición. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, bueno, ante todo, mis nombres son Araceli Rosales Herbias. Buenos días, doctor. Yo hablaré sobre las funciones de los principios generales del derecho. Primero que nada, se dividen en tres funciones. La primera es la función creadora. La función creadora, ¿qué nos dice? Nos dice que es cuando modifican y elaboran las normas. Por ejemplo, se debe promulgar la norma. El legislador es el que promulga la norma y él debe elaborarla de la manera más adecuada. ¿Cuál sería esa manera más adecuada? La manera más adecuada sería que se base en los principios. Debe saber bien qué son los principios y cuáles son para que se pueda guiar y pueda elaborar una norma eficiente. La norma tiene que tener sentido. La segunda función es la función interpretativa. ¿Qué nos dice la función interpretativa? La función interpretativa es, primero que nada, busca el sentido de la norma. Es decir, la norma jurídica debe ser de tal manera escrita para que se entienda mejor dicha norma. Bueno, hay distintas maneras de interpretarlo. Más que nada varía según el autor. Obviamente no todas las personas piensan iguales, no todas las personas van a tener la misma interpretación de dicha norma. Así que cada uno tiene su interpretación. Pero más que nada, si tienen las mismas características las normas, es algo obvio de que puedan tener el mismo significado, ya que si tienen la mayoría de características iguales, o sea, debe tener el mismo significado. Pero eso varía de los autores. La tercera es la función integradora. ¿Qué es la función integradora? La función integradora nos dice que la persona que puede resolver el vacío legal debe saberse bien, entender bien sobre los principios, para que mediante esto pueda transformar la norma en un sistema difícil de descifrar, sea que mediante como esa persona sepa los principios y todo eso, puede hacer puede usarlo de una manera efectiva para que ésta se entienda mejor. Y, y las personas, los demás, todos tengan entendido mejor qué es dicha norma. Bueno, son estas tres funciones las principales, pero aparte de estas, eh, algunos autores le aumentan más funciones, pero estas son las principales: la creadora, la interpretativa y la integradora. Y ya las demás ya son
ya de por sí, por poner autores, diversos autores a veces ponen más, pero las principales son las que he mencionado. Y bueno, eso sería todo. Le doy el pase a mi compañera. Gracias. Buenas noches, doctor Cabrejos. En esta oportunidad le está hablando Mariela Alondra Cárdenas Guamán, la cual va a exponer los principios generales del derecho en el Código Civil del título preliminar del Código Civil. Definición. El título preliminar constituye la entrada al Código Civil, sigue el modelo estructural tradicional y puede comprender plenamente los conceptos generales y básicos en los que se basa nuestro derecho civil. Los principios contenidos en el título preliminar son conceptos básicos y horizontales, cuyas funciones van más allá del derecho civil y nos permiten depurar la aplicación y efectividad del ordenamiento jurídico. El artículo 8 del título preliminar del Código Civil. El artículo 8. Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Los jueces no pueden abonarse de delegar por falla o deficiencia de la ley. En tales casos deben asignarse los principios generales del recto y preferentemente los que inspiran al directo peruano, o sea, el derecho peruano. Los principios generales del derecho no son solo métodos integrados, porque no existen normas jurídicas que regulen los supuestos de la realidad, sino también en el sentido de valores y reglas. Su sentido y alcance son incompletos. Ayudan a interpretar las normas jurídicas. Los principios generales del derecho en la doctrina. Los principios generales de la ley son conceptos o propuestas para llenar las brechas legales. Estos principios tienen niveles que van desde aquellos que tienen osadía universal hasta aquella noción cuya insistencia está corta a alguna de las ramas del derecho. De hecho, los principios generales de la ley son directrices para que los operadores legales completen estos casos, no especificados por la ley de nada similar. Algunos de estos principios se aplican a todos los sistemas legales, como los contenidos del título preliminar del Código Civil, pero otros en una sucursal específica, como en los procedimientos, impuestos, administración, etc. Los principios generales del derecho en la jurisprudencia. La Constitución configura dos órganos jurisdiccionales que, si bien tienen competencias y ámbitos propios de conducta por mandato del propio ordenamiento suprema, cumplen un rol sustancioso en un existido democrático, que consiste básicamente en solucionar por la vía pacífica los conflictos jurídicos que se susciten entre los particulares. Por lo dicho antes, en nuestra época es débil aguantar que un sistema legal que no cuente con las garantías jurisdiccionales necesarias para restablecer su legalidad cuando haya sido baldado. Desde luego carece de efectividad. Bueno, esto sería mi exposición. Muchas gracias. Buenos días, doctor Cabrejos. El que le habla es el alumno Jorge Diego. Yo le voy a hablar acerca de los principios generales del derecho administrativo. Bueno, para hablar, primero vamos a comenzar sobre qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo se ha constituido sobre una base de sistema de principios generales, ya que esos no solo reemplazan las funciones escritas, sino que también les dan un sentido y presiden de una interpretación total. Además que esto cumple una triple función que se lleva a cabo, pero debemos tener en cuenta que existe un gran número de normas que caracterizan al derecho administrativo como tal, ya que los principios generales del derecho administrativo son un elemento unificador e inevitable para aportar cierta seguridad al momento de aplicarlo.
No obstante, en este derecho las funciones no están totalmente limitadas a ciertos parámetros, o estos parámetros no son netamente exclusivos, ya que en estos también están integrados la interpretación y la integración. También estos principios pueden ser reales para que los individuos puedan invocarlos en contra del Estado. También, en ciertas ocasiones, no solo se cumplen con la compensación de alguna desigualdad, que implica una posición jurídica que transpone al individuo en relación ante el Estado, sino que implican medidas de protección tendientes para evitar cierta arbitrariedad entre autoridades públicas. Desafortunadamente, no a menudo se le califica de esta cualidad positiva que el Estado tiene. También en este sentido, como se ha explicado, la ley se da de una manera muy particular, en la que necesariamente tiene que ser constituida sobre un sistema de principios generales. Pero esos no solo proporcionan, esas no solo son proporcionadas por fuentes escritas, sino que también les dan el significado de su sonido y presiden de cualquier tipo de interpretación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los principios generales aplicables al derecho administrativo. El primero, principio del interés general. En este principio existe una orientación de todo tipo de administración que debe ser por el interés y bien común de la sociedad, pues el interés privado que pueda haber tiene que ceder a un interés colectivo y, y primordiarlo sobre los intereses individuales. El segundo, principio de la separación de poderes. Pues en ese principio se basa que en el derecho público y administrativo, los cuales distribuyen un cierto poder público limitados para cada organismo que representa a estos. Principio de legalidad. Pues este medio es usado para que la actividad administrativa siga un cierto ordenamiento jurídico, que esté regularizado y jerarquizado. También considera una carta fundamental, ya que dispone de funcionarios públicos quienes se responsabilizan por ciertas infracciones en la Constitución que amparan nuestros derechos. Principio de descentralización. Este principio considera que no es posible que el Estado organice una correcta distribución de funciones, ya que la descentralización va tomando un rol cada vez más importante con respecto a la complejidad y a medida que el Estado va creciendo. El quinto, principio de moralidad. Ese principio, en la administración se ha visto involucrada con una rigurosa ética para lograr ciertos objetivos que se han planteado. Pues en el derecho administrativo se presenta una cierta defensa moral que se da junto a ciertas disposiciones relativas, con los deberes que cumple cada funcionario público, pues los funcionarios públicos son los que se encargan de organizar ese tipo de administración. Ahora vamos a hablar sobre los principios que surgen del derecho administrativo. A ver, como primero tenemos al principio de jerarquía. En ese principio, el poder de las autoridades sufre una ligera variación con relación a la posición que se ocupa en una cierta pirámide jerarquizada. Principio de especialidad. Los objetivos de las personas públicas jurídicas que conformen este ente institucional no tienen que alejarse de los objetivos de la sociedad y siempre estar ligados a ellos. Principio de autoejecutoriedad. La administración en ciertos casos tiende a ejecutar o a tomar decisiones como sus propios actos con respecto a un título ejecutorio previo que tiene que haber existido. El cuarto, principio de continuidad. Pues en ese principio, las actividades que realicen cierta administración tienen que verse ininterrumpidas, sin permitir una continuidad en servicios públicos para que brinden servicios a la sociedad. Y el quinto, principio de presunción de la veracidad. Pues en todo momento, los hechos que se cometan en la administración deberán presumirse como verdaderos o como correctos, a menos que a menos que se demuestre lo contrario en contra de los derechos cometidos por la administración.
Buen día con todos, soy Juan David Quispe-Vilca y les hablaré acerca de los principios generales del derecho laboral. ¿Qué son los principios generales del derecho laboral? Son reglas que motivan la significación de las normas del trabajo y ordenan las relaciones laborales según las diversas reglas que podrían encontrarse en diferentes partes del derecho. Para Javier Arévalo, los principios cumplen las siguientes misiones. La misión informativa: las normas son un manantial de motivación para el administrador a la hora de redactar normas legales en materia laboral. La misión normativa asume el papel de manantial de libertades. La misión interpretativa sirve de modelo orientador para quien quiera descifrar las leyes laborales. Principios generales del derecho laboral. Principio protector. Reacciona al objetivo de construir un seguro en cuanto al trabajador y busca reponer la disparidad existente actualmente con un desequilibrio en sentido inverso. Se encuentra regulado en el artículo 26, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Principio indubio pro operario. En el caso de la incertidumbre sobre una norma, se debe elegir la que sea más favorable para el trabajador. Está previsto en el ya antes mencionado artículo 26, numeral 3 de la Constitución y en la Ley Procesal del Trabajo, en el artículo 2 del título preliminar. Al principio de la norma más favorable. Cuando dos normas se encuentran en conflicto, se emplea la que sea más beneficiosa para el trabajador, dado a entender que para vencer a una norma de trabajo equivalente, subestándar o superior, debe contener soluciones más ideales que la otra. Principio de la condición más beneficiosa. Permite que el trabajador se mantenga al día con el beneficio realizado. Su aplicación infiere la conservación de los beneficios o libertades más destacados logrados por un trabajador. Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. El trabajador no podrá renunciar a los derechos que se le otorgaron. La norma se aplicará durante toda la relación laboral o en todo caso cuando la relación laboral haya finalizado. Igualdad ante la ley. Tanto en la creación de normas como en su aplicación debe ser conformes y está regulado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Igualdad de trato. Dirigida a los casos de segregación que surgen en el ámbito laboral. Debe confirmarse una razón imparcial y sensata que legitime un desequilibrio. De lo contrario, estaríamos ante un supuesto de segregación. Igualdad de oportunidades. Alude a las actividades positivas en las que se conceden ciertas ventajas a las áreas que se observaron inconsistencias. Principio de la primacía de la realidad. Ofrece ventaja a lo que ocurre en la realidad previsto en un contrato o en componentes convencionales. Se aplicará en los casos en los que se prescinda de los privilegios de los trabajadores. Ahora les hablaré acerca de algunos principios generales del derecho. El juez no debe juzgar de las leyes, sino según las leyes. Relacionado al derecho positivo, el juez es un mero aplicador de las leyes, pues debe actuar según estas y no llevar su significado a otro concepto completamente distinto. La libertad no tiene precio. La libertad constituye uno de los más importantes derechos de la persona humana, posiblemente aún más importante que la vida misma, pues es de la libertad que se garantiza el goce de esta. Es por ello que la ley castiga privándote de este derecho. Más seguridad presta la cosa que la persona. Las pruebas en físico, ya sean documentos o otro tipo de objeto que verifique el hecho, será más creíble que la palabra de alguien, pues no se puede confirmar si lo que dice es verídico. Al que está obligado a hacer, se le compete que haga. Relacionado al cumplimiento de las leyes, una vez la persona adquiere obligaciones, esta debe cumplir, pues de lo contrario se le aplicará una sanción. En vano invoca el auxilio de la ley el que obra en contra de ella. Aquella persona que respeta poco o nada las leyes cometiendo diversos actos ilícitos en beneficio de sí misma, no le servirá de nada dichas leyes, pues a la hora de la verdad, éstas irán en contra suya. Muchas gracias.